Amigos, finalmente llegó el día, vamos a hacer el review extensivo del libro de Franco Davín, Game, Set, Math. Muchas gracias a Kelly Ediciones nuevamente por tener la gentileza de enviarme el libro desde Argentina y hasta Ecuador para poder hacer el review para el canal. Bueno, realmente con sensaciones encontradas con respecto a este libro, porque por un lado me pareció muy entretenido, por otro me sentí bastante identificado con algunas filosofías de parte de Franco Davín que me parecieron muy interesantes con respecto a cómo analizar la evolución de los jugadores. Realmente me llamó mucho la atención porque me vi reflejado yo contando esa historia de cómo avanzó el tenis desde Rod Laver y después pasó por Vilas y pasó por Borg y después que Clerc. Lo que me parecía hasta gracioso era que nombraba los mismos jugadores que yo nombraba. Yo hablaba de Rod Laver, Ken Roswell, hablaba de Vilas y Borg, hablaba de Clerc y de Lendl, y después bueno, se venía lo de Boris Becker, se venía lo de Stefan Edberg, se venía lo de Andre Agassi, y era realmente muy llamativo. Evidentemente yo no inventé nada con respecto a esa historia, sino que fui de alguna manera pescando de aquí y de allá lo que me contaban cuando yo era muy chico. Y bueno, evidentemente la historia ha llegado también a los oídos de Franco Davín y fue la manera en que relató en alguna parte del libro la evolución y los protagonistas que hicieron esa evolución posible. Bueno, puse algunas anotaciones acá como para algunos separadores para ir contándoles. Hay un prólogo de Gabriela Sabatini muy interesante que cuenta la historia juntos ya desde 1978, cuando muy chiquitos se conocieron y fueron compartiendo varias etapas de la preparación hasta que en algún momento, bueno, el camino de uno fue para un lado y el otro para el otro, y simplemente podían comunicarse cada tanto, mandarse algún que otro mensaje, alguna carta, un llamado, y realmente interesantes las palabras de Sabatini. No quiero que esto sea un spoiler del libro, sino contarle algunos puntos altos, hacer la crítica donde creo que es justa y darle una idea general de lo que me pareció el libro, que me entretuvo mucho. La particularidad es que está escrito en castellano y en inglés. Kelly Ediciones es una editora que hace libros en inglés. De hecho, su lema de alguna manera es libros en inglés para todos. Es una buena herramienta como para aprender también el idioma, porque se puede leer la parte en castellano y después pasar a la parte en inglés, y bueno, uno de alguna manera va relacionando palabras y frases y va entendiendo un poquitito mejor el idioma. Así que es aparte también una herramienta como para aprender un idioma nuevo, realmente muy interesante. Entonces este libro, que es de un tamaño respetable, se convierte en un libro que es la mitad del tamaño, porque la otra mitad es exactamente lo mismo pero escrito en inglés. Así que es un libro que se lee muy fácil, y yo lo veo como esos, cuando llegamos siempre identifico esto como llegando a una casa linda donde hay unos libros caros o de caballos o de paisajes en la mesita chiquita de la sala, y me parece que esto quedaría perfecto en la mesita de la sala como para alguna consulta, para que alguien llegue y vea un buen libro de tenis que puede identificar ese lugar con la pasión que tenemos nosotros, que es este deporte. Es un libro de consulta rápida, hay algunas anécdotas, algunas frases, algunos consejos que uno puede decir rápidamente, dejarlo marcadito y mostrárselo a un hijo, mostrárselo a un jugador, o simplemente para nosotros recordarlo cada tanto. Me parece muy útil en ese sentido. Como única crítica, yo diría, me parece que lo que el libro promete de alguna manera es una conjunción del juego con la filosofía y la matemática. Yo creo que eso no se llega a fusionar de la manera más sutil posible, porque es como que a veces empieza un capítulo que uno dice, este va a ser hiper matemático, y resulta que es de muy buenas anécdotas. Yo lo único que hubiese hecho si tuviese el poder o la posibilidad de aconsejar el libro, la realización del libro, diría, vamos a darle con todo al tema filosófico, al tema de las relaciones. Hay algunas anécdotas muy buenas con respecto a su entrenador, de hecho creo que por acá lo tengo marcado, y lo que me quedó muy rápidamente fue el hecho de algunas anécdotas con el saque, de la importancia del porcentaje del saque, que si uno tiene un porcentaje del 70%, con el saque seguramente no le quebrarán más de una vez. Entonces hay algunos que otros consejitos que uno puede decir, esto sí sirve.
pero lo que a mí más me dejó este libro fueron las anécdotas, fueron el hecho de las relaciones con otros jugadores, las relaciones con otros entrenadores y compañeros en su época de jugador, que recordemos, David fue un jugador extremadamente talentoso, que tuvo muchísimo éxito en juveniles y llegó al puesto 30 de la ATP, hizo cuartos de final de Roland Garros. Recuerdo que decía, yo siempre esperaba la explosión de Franco David, y en ese año donde llega a los cuartos de final yo iba siguiendo y decía, ¿será el gran torneo? ¿Será el comienzo de la gran explosión de David? Bueno, se terminó en cuartos de final, tengo entendido que perdió con Michael Stich 6-4, 6-4, 6-4, lo pueden revisar, eso es a pura memoria, y estuvo rondando el puesto 30. Bueno, también tenía acá algunas anécdotas con su entrenador, quien él contaba que tuvo la grandeza en algún momento, él es de Peguajó, tuvo la grandeza y la sabiduría de proponerle a David en algún momento donde su entrenador se sentía ya limitado en la posibilidad de seguir ayudándolo a progresar, y le dijo, me parece que te podrías ir a Tandil, donde hay una buena escuela y demás. Bueno, fue a Tandil, se preparó ahí con Pérez Roldán como compañero y Raúl Pérez Roldán como entrenador. También estaba Mariana Pérez Roldán y había varios jugadores. De hecho, yo tuve un amigo en ese grupo y puedo tener algunas anécdotas de primera mano muy, muy interesantes. Y creo que eso es algo que podemos sacar de esta anécdota, de esta enseñanza, el hecho que nosotros como entrenadores debemos saber hasta dónde podemos ayudar a un atleta, y es muy importante que sepamos nuestras limitaciones y realmente pensar por el bien mayor, que es la evolución del jugador. Lo que también recomiendo por un lado es conocer nuestras limitaciones, y por el otro tratar de que esas limitaciones estén cada vez más adelante para poder darle lo mejor y para poder contener al jugador de la mejor manera posible y seguir siendo una herramienta de evolución para el atleta. Así que es muy importante balancear esas dos cosas, saber hasta dónde uno puede llegar y siempre estar luchando para poder llegar mucho más lejos. Así que eso me quedó como enseñanza a mí, creo que una de las más importantes del libro, su anécdota con el entrenador, si mal no recuerdo creo que se llamaba Carlitos. Y siguiendo en el repaso del libro, tenía unas historias muy interesantes con respecto a la relación con los jugadores. Él siempre contaba que su relación con los jugadores era una especie de proveer de una segunda familia a los tenistas. Entonces, de alguna manera en la casa había fotos de él con Juan Martín del Potro, con Gaudio, con Fognini. Había fotos de cumpleaños y iban cambiando quizás las novias de Gaudio o las novias del Potro, y él con su esposa y su familia de alguna manera proveían una segunda familia en el Tour para poder contener a los jugadores. Era algo que contaba mucho la esposa, que decía, nosotros tenemos que darle contención, porque después de todo, más allá de ser atletas de altísimo rendimiento, son chicos y tenemos que tratar de contenerlos lo mejor posible. Otra enseñanza muy buena, por eso digo que el libro yo lo hubiera profundizado mucho más con respecto a estas anécdotas y con respecto a la relación entrenador-jugador, jugador-jugador, que realmente dejan mucho. La parte matemática es como que está bastante enfocada en la parte final. Este libro es una colaboración con Marcelo Albamonte, que es una especie de matemático que él suma a su equipo. Y también es una ayuda a su equipo de trabajo para poder dar una visión más matemática, más estadística de las posibilidades para plantear un partido. Es interesante, hay algunas cosas que se pueden sacar, pero a veces el contraste es un poco fuerte. Es como que uno viene filosófico y en cuanto a relaciones y la vida del Tour y la relación con los jugadores, y es como que de repente empieza la parte matemática y no la logra encadenar de la mejor manera por momentos, al menos en mi modesta opinión. A ver, marcando algunos otros, hay algunas fotos muy buenas. Esta foto es espectacular, foto de Guillermo Vilas, tremenda. Hay algunas fotos muy buenas, no quiero spoilear todo. Y lo que me pareció más llamativo fueron las anécdotas con Dimitrov. De hecho, nosotros como espectadores siempre especulábamos la posibilidad de que Dimitrov sea, permiso, de alguna manera una copia de Federer, y él lo negaba. Yo lo he escuchado a Dimitrov decir,
No, mi ídolo era Sampras, así que no estoy imitando a Federer. Da Vinci no le pidió permiso a escribir eso a Dimitrov, lo prendió fuego porque es todo un capítulo hablando de cómo Dimitrov copió a Federer como plan de juego. Él decía, si Federer en este momento es el mejor del mundo y yo lo imito a él, yo soy igual que él, voy a estar más cerca de ser el mejor del mundo. Era su lógica. Y después la lucha fue tratar de ponerle su impronta al juego, pero realmente una especie de intimidad que cuenta de Dimitrov que no sé si le habrá avisado o no, y si se enteró por el libro quizás haya pasado un poquitito de calor, porque realmente lo pone al descubierto en ese sentido, me parece también muy interesante. A ver, otra anotación acá al final. Bueno, acá empieza la parte de los errores no forzados positivos. Algunos consejitos con respecto a que en algunos momentos es bueno arriesgar por más que uno esté errando, o que si uno erra pero está dentro de los parámetros esperables dentro de la estadística, puede ser un error de alguna manera positivo. Y esas son las dos partes matemáticas que yo he sacado más limpias de este libro, que me parece, como les dije, un buen libro de consulta que queda lindo para decorar la casa y para cada tanto repasar alguna enseñanza de alguien que tiene una experiencia tremenda y según muchos es uno de los mejores entrenadores del mundo. Así que este fue mi review, espero que les haya servido. Ya saben, si lo quieren adquirir, lo único que tienen que hacer es entrar a kelediciones.com y hay un gran servicio, de hecho tengo abierta aquí la página, hay un gran servicio de entrega puerta a puerta y creo que puede ser una gran adición a la biblioteca tenística de un fanático como nosotros. Así que ya saben, si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.